En esos casos, ahí la altura está 1/3, pero la base está a la mitad. La base está a la mitad. Nuevamente, todas las figuras estas se pueden demostrar con integrales, absolutamente todas. Veamos de otras figuras más. No se preocupen, yo les voy a mandar esto apenas acabe la clase, ¿ya? Se los voy a mandar. Otras figuras que, a ver, del círculo ese está más interesante su demostración porque se puede demostrarlo con funciones, se puede, pero la cosa va a ser cuando, bueno, de que se puede con función se puede. Solamente en el círculo es más fácil demostrarlo con coordenadas polares. La siguiente clase les voy a enseñar cómo se hace el cálculo de las integrales con coordenadas polares. Lamentablemente creo que solamente vi que hay un ingeniero acá que enseña coordenadas polares, la mayoría no enseña eso. De hecho a mí tampoco, cuando yo llevé cálculos tampoco me enseñaron eso. Yo lo tuve que aprender de un libro que es del ingeniero Víctor Chungar, de cálculo 2. Ahí sí, al final te enseña coordenadas polares. De ahí yo aprendí a manejar ese sistema. Muy bien, ahora le decía, para demostrar esto se puede con funciones como hicimos, se puede, pero con coordenadas polares es más fácil. ¿Dónde está el centro de gravedad de un círculo? Está siempre en el centro del círculo. En una media circunferencia. Aquí ya es un poco más, un poquito fregado, pero se puede demostrar. De aquí hasta acá siempre va a estar al centro del círculo, o sea, el XG va a ser un radio, sería o la mitad del diámetro. Pero esta distancia de acá, esta distancia va a ser siempre 4/3, a ver, 4/3 de radio dividido pi. Es un número bien raro. 4/3 de radio sobre pi. La siguiente clase vamos a hacer ejercicios con coordenadas polares. De hecho, les adelanto que el ingeniero en el final es donde le gusta preguntar coordenadas polares. Bueno, al menos eso fue mi semestre y otros cuantos más. Pero le gusta preguntar coordenadas polares. Bien, otra figura más, el cuarto de circunferencia. Fíjense, el cuarto de circunferencia viene de esta forma. Está ahí, fíjense, lo partimos en 4 partes del círculo. La coordenada en X viene a ser 4/3 de radio sobre pi. Y en Y también viene a ser 4/3 de radio sobre pi. Para los dos. 4/3 de radio sobre pi, 4/3 de radio sobre pi. Ahora no me estoy centrando mucho en las áreas porque ustedes ya las conocen, ¿no? El área de un círculo, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 o pi por radio al cuadrado. Si hablamos de la mitad del círculo, pues obviamente será esta área dividido 2. Si hablamos de un cuarto del círculo, pues será el área del círculo dividido 4. Entonces no me estoy centrando mucho en el área. Y ahora la elipse. La elipse, esto ya es más por diversión, porque no van a ver ustedes una figura así elipse. Pero de todas formas se los dejo. Esto, por si no recuerdan, se llaman los semiejes. La elipse no tiene un radio, porque el radio no es constante, ¿no? Fíjense, en el círculo el radio es constante, es el mismo en todos los ángulos, pero en la elipse no. Por eso es que la elipse maneja semiejes, tiene un semieje A y un semieje B. Maneja semiejes. Muy bien, ahora veamos lo siguiente. Ahora, ¿por qué la compañera habló de demostremos la compañera dijo demostremos para un trapecio? ¿Se puede demostrar para el trapecio? Se puede. O sea, una figura así, se puede demostrar su centro de gravedad, no hay ningún problema. El problema, bueno, la idea obviamente ustedes saben que como ingenieros siempre es tratar de buscar la solución más óptima, la más práctica, la más rápida. ¿No? Que ojo que al decir que se haga lo más rápido no significa que se hace lo peor, ¿no? Sino que siempre tiene que buscar la forma que sea correcta y que sea rápida. Ahora,
este tipo de figuras se lo puede calcular de la misma forma que hicimos con integrales. Pero cuando se tienen unas figuras, las cuales las podemos partir en figuras más sencillas y figuras más conocidas, por ejemplo el trapecio yo lo puedo partir en un rectángulo y un triángulo, es mucho más fácil de trabajarlo que trabajarlo el trapecio entero. Ahora, con el trapecio puede que no haya mucha diferencia si le analizo una fórmula y le calculo su centro de gravedad, o si lo parto como un rectángulo y un triángulo, puede ser que no haya mucha diferencia en el tema de la velocidad al calcular. Pero cuando tengamos figuras de este estilo, por ejemplo, fíjense, una figura así. Aquí la cosa se complica, ¿no? Ni el chiste van a pillar ustedes una fórmula para eso. No hay fórmula para eso como teníamos para las otras figuras. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace en este tipo de casos? Cortes. ¿Cómo? Correcto, se divide en figuras más sencillas. Por ejemplo, aquí lo podemos dividir en un rectángulo, acá otro rectángulo más grande, aquí en un triángulo y acá en una porción de circunferencia. Mucho más rápido. Para esto sí hay fórmula. Hay fórmula para este, para el rectángulo y para el triángulo. Hay fórmula. ¿De acuerdo? Por eso siempre es más fácil dividirlo. A este tipo de figuras que se lo puedo partir en figuras más sencillas se los conoce como figuras compuestas. Vean el siguiente ejemplo. Fíjense eso de ahí. Esa figura lo podemos partir en tres figuras, ¿no? En una media circunferencia, en un rectángulo y un triángulo. Y para estos tres sí hay fórmula, lo acabamos de ver. Ahora, les hablaba sobre el método simplificado, ¿no? El método desarrollado consiste en aplicar las integrales, pero el problema es que hacer eso es muy largo. Hay algunas figuras que se las puede hacer rápido, como hicimos hace un rato, pero por ejemplo, imagínense deducir para algo como esto. Sería realmente algo de un trabajo de una hora, por decirlo así, hasta encontrar esta función, bueno, esta está fácil, esta acá, encontrar esta función, esta también es una recta, luego integrarla por partes, o sea, sería un absoluto desperdicio. Es por eso que para eso se simplifica. La misma fórmula que vimos, la que era con integrales, fíjense que se la puede simplificar en esta forma. Ahora, ojo, para poder aplicar esta fórmula solamente es válido si yo soy capaz de deducir esto, o sea, soy capaz de simplificarlo en figuras que hay fórmula. Por ejemplo, medio círculo, un rectángulo y un triángulo. Pero si en caso yo tuviera algo como esto, fíjense. Acá lo puedo partir en un rectángulo, aquí en un triángulo, pero acá hay una función. Fíjense, aquí me dicen que esto es una función, esto es un f de x, esta función de acá. Acá dijimos que esto lo podemos partir en un rectángulo, en un triángulo, pero eso ya es una función. Cuando se tiene una función, lamentablemente no hay fórmula para eso, sí o sí hay que deducirlo con integrales. Solamente en estos casos, cuando se tengan, ya no se puede aplicar esto, sí o sí es por medio de las integrales. Siempre que ustedes puedan partir una figura en figuras conocidas, métanle nomás a hacer esto que es más rápido. Bien, ¿qué más? Ahora, esto es lo que le decía, a ver, y esto acá quiero que le pongan atención y si es posible que lo captemos a la primera, ya que fue un poquito preocupante que en hormigón 2 no lo hayan podido captar esto a la primera. O sea, ahí me asusté porque digo, o no han tenido buena base en isostática 1 o ya se han olvidado. Fíjense en esto. Del rectángulo acabamos de ver que su centro de gravedad está a la mitad de la base y mitad de la altura, ¿no? Hasta ahí no hay mucho problema. Ahora, el centro de gravedad, ese punto no cambia de posición. Si por ejemplo ese rectángulo lo trasladamos más arriba, fíjense, para este de acá dijimos su centro de gravedad. ¿A qué distancia está su centro de gravedad? ¿Cuánto vale su XY y su YG para esto? ¿Cuánto vale su YG? H medio, ¿no? ¿Y el XG? B medio, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si este rectángulo lo movemos a una distancia D? Fíjense que el XG va a seguir siendo B medio, no cambia. El punto, su coordenada es lo que varía, pero el punto como tal no se ha movido. Sigue siendo a la mitad de la base y mitad de la altura.
Fíjense que el YG ya no va a valer directamente H medio. Ahora habrá que sumarle la distancia D, ¿no? D más H medio. Y si esto lo movemos más a la derecha, ¿cómo va a cambiar? Fíjense, si lo movemos más a la derecha, el XG ¿cuánto va a ser? D' más B medio. Y el YG sería D más H medio. O sea, como tal, fíjense que sigue estando a la mitad de la base y la mitad de la altura. Nada más. Entonces quiero que entiendan bien eso, que ese punto no cambia. Lo que cambia son las coordenadas. Eso es lo que puede ir variando. ¿Se entendió bien eso, no? De que el punto como tal no cambia. Sigue estando en el mismo que hemos demostrado para todas las figuras. Ahí fíjense, ¿no? Dice, si bien el centro de gravedad se mantiene, las distancias es lo que varía. Eso es lo que realmente se modifica. Ahora, esta propiedad, esto que le estoy hablando, es importantísimo para entender lo que es el método simplificado, o sea, para aplicar esa fórmula de sumatoria. Veamos el siguiente ejemplo, fíjense, vamos a hacer un siguiente ejemplo. Supónganse que quiero calcular el centro de gravedad de esta figura tipo T. Y de esta figura ustedes van a ver mucho. En hormigón 1, hormigón 2 se maneja este tipo de secciones igual en pretensado. Se maneja este tipo de secciones tipo T, igual en metálica. Yo les pregunto, con todo lo que hemos visto, ¿cómo podríamos analizar esta sección tipo T? Ya que no hay una fórmula directa para eso. Lo partimos, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? André. ¿En cuántas figuras tú lo partirías esta figura? 3 dice, aquí este lado, acá otro y aquí otro. 2 también, ¿no? Otra idea sería partirlo lo de arriba y lo de abajo. ¿Cuál creen ustedes que es más fácil? En 2, correcto. Mientras menos figuras ustedes manejen, más rápido va a ser su cálculo. Entonces vamos a partirlo solamente en 2 figuras. Esto es mucho más rápido. Entonces fíjense lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer será partirlo en figuras más sencillas. Vamos a partirlo en un rectángulo llamado una figura 1 y otro rectángulo abajo llamado figura 2. Aquí estoy indicando, la figura 1 vendría a ser, ¿cuántas serían las dimensiones de la figura 1? ¿Cuántas serían su base y su altura? 20 de base, 3 de altura, ¿no? Correcto. Y la figura 2 lo mismo. Ahora, fíjense que para estas figuras, como los dos son rectángulos, aplicaría esta fórmula, ¿no? B medio, H medio, B por H el área. Bien, entonces analicemos ahora las figuras. Para aplicar el método desarrollado, pero en el método simplificado, tengo que calcular el X y el Y de cada una de las figuras por separado. Fíjense, el centro de gravedad de la primera figura estaría aquí, a la mitad de la base y mitad de la altura. Ese sería el centro de gravedad solamente de la figura 1. ¿Cuánto sería su distancia? Nos preguntamos. Primero, esa figura dijimos que es de base 20 y altura 3. Bueno, ¿cuánto sería entonces la coordenada? Fíjense, la coordenada para llegar a ese punto. ¿Cuánto para X y cuánto para Y? X sería 10 y Y sería 9,5, ¿no? 9,5. X sería 8 más la mitad de 4, ¿correcto? Y el Y 8 más la mitad de 3. ¿Correcto? Fíjense, el área base por altura, el X sería 8 más la mitad de 4 o directamente 20 entre 2. Y el Y1, 8 más la mitad de 3. Listo, tenemos el área, el X1 y el Y1 de la figura 1. Ahora hagamos lo mismo para la figura 2. La figura 2, como es un rectángulo, su centro de gravedad está a la mitad de la base y mitad de la altura. Por lo tanto, ese rectángulo tiene por base ¿cuánto? 4 y de altura 8. ¿Cuántos serían sus coordenadas? Nos preguntamos para eso. Sería 4. Ya. 10, ¿no? Correcto. Y la mitad de 8, 4, correcto. Y X, 8 más la mitad de 2, 10. Correcto. Ahora sí, tenemos las áreas y las distancias. Por lo tanto, fíjense en esto. Vamos a aplicar la fórmula. La fórmula que tenemos es la siguiente. Para X dice que es sumatoria de X por A, o sea, la sumatoria del X por el área de cada una de las figuras por separado que tengamos, dividido la sumatoria de cada una de las áreas de las figuras por separado.
Por lo tanto, aquí sería x por a1 más x por a2 dividido a1 más a2. Y aquí lo mismo para y. Y1 por a1 más y2 por a2 dividido a1 más a2. Todo aquí es dato, todas las áreas y la distancia los hemos calculado. Por lo tanto, vamos a reemplazar y fíjense lo que nos queda. El xg vale 10 y el yg vale 7,587. Si graficamos eso, nos haría lo siguiente. Ahí había estado el centro de gravedad de esa figura. ¿Cómo creen ustedes que podríamos verificar esto? Como tal, lamentablemente, no hay una fórmula para verificar esto. La única forma de, entre comillas, verificar sería teniendo ese objeto a la mano y aplicando lo que hicimos con la regla. O sea, dibujar dónde está su centro de gravedad y tratar de equilibrar colocando nuestra mano ahí. De esa forma podríamos saber si realmente ese era su centro de gravedad. ¿Ya? Pero lamentablemente no hay fórmula para verificar eso. Por eso es que aquí sí o sí hay que tener mucho cuidado con los cálculos que uno hace. Muy bien, ahora, ¿qué creen ustedes que ven ahí? A ver, ¿qué ustedes pueden apreciar de esta figura? No sé si hay algo que les llama la atención. A ver, un ratito. A ver, ¿hay algo que les llame la atención acá? ¿Qué se puede decir de esta figura? El centro de gravedad de las dos figuras están en la misma recta azul. Ya, bueno, más o menos, por ahí va la idea. A ver, ustedes ya manejan AutoCAD, ¿no? ¿Ya todos manejan AutoCAD? ¿Sí? Hay un comando en AutoCAD que se llama eje de simetría. Fíjense que la figura es simétrica. ¿Dónde la figura es simétrica? En el lado del En Y, exacto, es una línea en Y, pero ¿en qué parte? Acá, ¿no? Fíjense que si yo parto, si coloco una línea acá, lo que tengo de este lado es lo mismo que tengo de este otro lado. Este es un eje de simetría. Eje de simetría. Hay una propiedad de centros de gravedad que me dice lo siguiente. Siempre que yo tenga un eje de simetría, el centro de gravedad, ese punto va a pasar automáticamente por dicho eje. Esto me ayuda bastante porque me ayuda a simplificar mucho los cálculos. Fíjense en esto. Ahora, fíjense que hay lío, ¿no? Siempre que una figura tenga un eje de simetría, automáticamente el centro de gravedad va a estar en ese punto. Fíjense, cada vez que se tenga un eje de simetría, directamente vamos a tener, fíjense que si yo ya hubiera tomado en cuenta el eje de simetría, directamente puedo haber calculado el xg sin necesidad de aplicar la fórmula de sumatoria de área por x dividido sumatoria de área. Directamente puedo decir la coordenada x vale 10 centímetros porque ahí pasa un eje de simetría, sin necesidad de hacer ningún cálculo más. Por lo tanto, acá lo único que tendríamos que haber calculado realmente sería un YG nada más. Ahora, veamos qué ayuda, qué beneficio nos trae el saber el eje de simetría. Este eje nos ayuda bastante más que nada a la hora de simplificar cálculos. Fíjense en esto. Esta figura tiene un eje de simetría, acá. Por lo tanto, directamente yo sé que el centro de gravedad va a pasar por esta línea. Ahora, ¿a qué distancia estará? No sé, tengo que calcular este x. Esto tendré que calcular, pero el YG ya no. Directamente lo puedo medir, sin necesidad de hacer ningún cálculo especial para esto. Lo mismo con esto. Hay un eje de simetría, por lo tanto, directamente podré obtener el XG y el YG tendré que calcularlo por fórmula. Ahora, lamentablemente no todas las figuras tienen eje de simetría. Si no tiene, directamente tendré que utilizar la fórmula para calcular el XG y el YG. No se puede hacer ninguna simplificación.
Ahora veamos el caso contrario. ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que va a pasar si una figura tuviera dos ejes de simetría? Fíjense por ejemplo en esto. Si una figura tuviera dos ejes de simetría, automáticamente en la intersección de los dos ejes yo tendría el centro de gravedad y no tendría que hacer ningún cálculo más. Directamente veo, esta figura es simétrica, tiene un eje acá, otro eje de simetría, donde se interceptan, ahí pasa el centro de gravedad y no tengo que hacer ningún cálculo más. ¿Listo? A ver, hagamos el siguiente ejercicio y ahí con esto vamos a acabar debido al tiempo. Vamos a hacer un pequeño